Te invitamos a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, desde el versículo 32 al 47. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Cuando oyes la palabra cruz, ¿qué viene a tu mente? ¿Hacia dónde se dirigen tus pensamientos? ¿Vendrán a tu mente palabras como Jesús, clavos, sangre, dolor, muerte, tumba? ¿Vendrá a tu mente palabras de salvación, palabras de consuelo? ¿Vendrán a tu mente aquellas últimas expresiones o palabras que dijera nuestro Señor Jesucristo mientras colgaba de aquella cruz? Palabras llenas de dolor, llenas de pasión, llenas de promesas, promesas de Dios, las promesas de Dios para ti y para mí, su promesa de hacer todo lo que Él pueda hacer para salvar nuestra alma. Fue la cruz la que nos trajo salvación. La ejecución en la forma de cruz era el método de castigo preferido de los romanos. La cruz era la manera de castigar brutal y vergonzosamente a los criminales. Muchos no sobrevivían la golpiza que se les daba antes de la crucifixión. Los azotes recibidos por el látigo romano, conocido como el gato de 9 colas, literalmente destrozaba la carne, causando sangramiento extremo y trauma. Al criminal se le forzaba a cargar su propia cruz hasta el Gólgota, el lugar de la calavera, el Calvario. Una vez que el prisionero era clavado en la cruz, el peso de la persona colgando del madero hacía casi imposible que la persona pudiera respirar. Eventualmente la persona moría por la pérdida de sangre, exposición y asfixia cuando ya no podía mantener su cuerpo erguido. En la historia del viernes de la semana de pasión, vemos a Jesús, el inocente y puro Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Santo, crucificado en medio de dos criminales, mientras los soldados romanos se mofaban de él, lo ignoraban y apostaban por sus pertenencias. Sería de esta manera que la historia de aquel que los ángeles cantaron: Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, terminaría. Lo que sucedió en la cruz, en aquellas horas de oscuridad, es precioso para nosotros, porque en aquellas horas de tinieblas, la luz de la gracia de Dios estaba brillando de una manera extraordinaria. Cuán apropiado fue que Jesús fuera crucificado entre dos criminales. El amor de Dios no conoce límites. Y así como en vida, aún en la muerte, Jesús se identificó con el pecador. Y allí en medio de las tinieblas, de la oscuridad, de la maldad, de corazones llenos de pecado, colgaba crucificado el Señor de gracia y gloria, con sus brazos de esperanza extendidos. En aquella cruz Jesús se hizo el puente de vida. En la cruz Él proclamó a toda la gente: tú estás incluido. Todavía la cruz nos habla de esperanza para hoy. Todavía Dios sigue diciendo: tú estás incluido. Asesinos, adúlteros, blasfemos, violadores, chismosos, mentirosos, engañadores, abusadores, fornicarios, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, ladrones, ateos, todos están incluidos. La sangre del Cordero derramada en la cruz es para todos. Aquellos hombres perversos y malos creyeron que estaban eliminando de una vez por todas al Mesías, pero ellos no pudieron apagar el amor. En ese momento, aunque de tinieblas, Dios aún estaba amando a aquellos que crucificaban a su Hijo, y Dios también nos estaba amando en ese momento a nosotros que no éramos muy amados ni muy santos. Imagínense la escena sombría, oscura y fría. Dos criminales estaban siendo ejecutados con Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esto sin duda alguna se hizo de una manera intencional, premeditado, para humillar a Jesús en frente de toda la multitud presente, asociándole con ladrones, con hombres malvados. Los soldados romanos estaban allí, hombres endurecidos por años de brutalidad, frente a la cruz de Jesús, dividiéndose lo poquito que le pertenecía a Jesús, algunas piezas de ropas del Maestro. Y estando estos soldados completamente inconscientes a lo que está sucediendo en la cruz, se oye a Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra que sale de la boca del Maestro, la primera palabra que se oye desde la cruz, es la suma total de la belleza de lo que la cruz significa para nosotros. Perdón de pecados gratuitamente, la gracia de Dios trabajando desde la cruz. Uno de los ladrones, uno de los criminales, se une a aquellos que injuriaban al Maestro. Este criminal en forma de mofa le dice a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras Jesús estaba muriendo por los pecados, este criminal moría en su pecado, rechazando al Salvador, como muchos han hecho y otros hacen hoy, rechazando el amor de Dios. Pero el otro criminal responde diferente a la santidad de Dios. Él reprende al otro criminal que no tiene reverencia ni temor al Santo del Altísimo y dice: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Colgando ante la santa presencia de Jesús, él pudo ver su pecado y la santidad de Dios, y él supo que estaba condenado y que necesitaba un Salvador. El criminal con conciencia dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es posible que Jesús le hiciera esta promesa a este criminal? Este hombre estaba completamente indefenso, incapaz de hacer algo para poderse salvar de su condena. Él tampoco podía traerle nada a Dios. Nunca le iba a ser posible ir a un culto, nunca le iba a ser posible hacer confesión de fe y ser bautizado, nunca iba a poder arreglar ni enmendar todo lo malo que hizo con cosas buenas. Además, él era culpable de todos los pecados, sus crímenes, pero fue exactamente ahí, mientras se encontraba colgando de una cruz, donde ya prácticamente no había esperanza, que la gracia de Dios lo alcanzó. Usted y yo, criminales ante la corte de Dios, hemos recibido el perdón, la paz y la promesa del paraíso. Y todo se lo debemos a la gracia de Dios en Jesucristo y lo que Él hizo a través de la cruz, reconciliarnos con Dios, como dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cuán ancho es el amor de Dios? Lo único que tienes que hacer es mirar a la cruz y habrá de descubrir cuán ancho es el amor de Dios, porque en la cruz tú y yo podemos ver lo más grande que Dios ha tenido a su Hijo muriendo por ti y por mí, por tus pecados y los míos, para que a través de ese sacrificio extraordinario que Él hiciera en la cruz, tú y yo pudiéramos alcanzar el perdón de todos nuestros pecados, la redención, la vida eterna, la justificación, la santificación y la salvación de la muerte y del infierno. Yo quiero decirte que tú estabas incluido desde antes de la fundación de este mundo en el plan de salvación de Dios para tu vida. Lo que importa y lo que debes de hacer es aceptar el plan de Dios a través de la vida de Jesucristo, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, porque solo Él te puede dar salvación y perdón. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.